Voy a compartir pantalla. Y debéis estar viendo ya veis la pantalla, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Nos quedan 3 tutorías. 3 tutorías para acabar el curso. Y entonces diréis, bueno, después de estos días de parón, porque la verdad es que entre unas cosas y otras es bastante tiempo, ¿no? Pero ya hemos visto casi todos los ingredientes que necesitamos para diseñar una red, ¿vale? ¿En qué vamos a dedicar estas 3 tutorías que quedan? ¿De acuerdo? En la de hoy vamos a ver hemos visto cómo calcular las pérdidas en el tubo y por lo tanto cómo elegir el tubo. ¿De acuerdo? Hemos hablado también del compresor, todo este tipo de cosas, y nos falta un elemento importante. Hablamos de los cilindros, de la fuerza que hacen, del consumo que tienen, y nos falta un elemento importante que son las válvulas. ¿De acuerdo? ¿Cómo elegimos una válvula? Cuando hablo de válvula me estoy refiriendo a la válvula de distribución principal. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál cojo? ¿Cómo la elijo? ¿Vale? Esto es en lo que nos vamos a centrar hoy. Con lo cual ya estaremos en condiciones de ver una instalación completa. Entonces, hoy vamos a ver el tema de las válvulas. El próximo lunes, ¿de acuerdo? El día 12, lo que haremos es ya repasar un proceso completo de diseño de una red completa. Empezaremos con las unidades de consumo, los cilindros, cómo calcular el tubo y haremos un ejercicio completo. Y ya la última, lo que haremos ya pues, es explicar un poco más a disposición porque ahí sí que pondré un par de ejercicios, ¿de acuerdo? Para que calculéis una instalación. Son unos ejercicios que los he hecho yo guiados, es un enunciado y son muchas preguntas, bueno, muchas, cuando digo muchas son, pues digo, 10, 11 preguntas, 12 en concreto, ¿de acuerdo? Donde va preguntando, oye, ¿cuál es el consumo de esto? Y va guiándote para que vayas resolviendo paso por paso y al final llegas al resultado, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que veremos en la última antes de las prácticas. Os he abierto en la plataforma. Habréis visto que ya aparece lo que es en la quincena 15, ya aparece el material para elegir las válvulas neumáticas, ¿de acuerdo? Que ahora lo explicaremos este tema, ¿vale? Una serie de catálogos y aparecen 4 test. 4 test que al final, la finalidad, ¿qué es? ¿Vale? Hoy vamos a ver cómo elegir una válvula, pero estas cosas al final no se eligen haciendo cálculos, sino que se eligen navegando por los catálogos. ¿De acuerdo? La finalidad de estos test en realidad es obligaros a, sí, hacer algún cálculo. ¿De acuerdo? Aplicar aquella gráfica que vimos de cuál es el consumo de un cilindro, cosas de este tipo. Pero sobre todo es obligaros a navegar por los catálogos de los fabricantes. Entonces te preguntan, ¿visto este catálogo? ¿Cuál es el tubo que tiene un factor CV? Ahora veremos qué es. Pues mayor que, pues eso, que 1, que 0, que lo que sea. ¿De acuerdo? Esos son los 4 test, de hecho, que se están viendo. Os he abierto también lo que serán las prácticas presenciales. ¿De acuerdo? Las prácticas presenciales, recordad que, bueno, nos viene del tema electroneumático. ¿De acuerdo? Ya nos examinamos de ello. Entonces, resulta que nos examinamos hace un mes de la electroneumática y haremos las prácticas dentro de, pues no sé si es un mes. Sí, bueno, no llega un mes. Dentro de 3 o 4 semanas. ¿De acuerdo? Bien, es un poco peculiar este curso en este sentido. ¿Vale? Las fechas han ido de esta manera. Pero bueno, ya os he puesto el guión, que será pues venir aquí con los tableros, montar una serie de circuitos y hacer que los cilindros se muevan. ¿De acuerdo? No tiene mayor complicación. Entonces, salvo que tengáis alguna duda concreta sobre cosas que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda ahora, puede plantearla y yo la resuelvo. Y si no, pues continúo. ¿De acuerdo? Al final, la válvula de distribución principal es la que en un circuito, al final es la que controla, más que controlar, yo suelo decir controlar, pero no es controlar, porque quien controla es el circuito de mando, ¿vale? Pero es la que, no sé si decir, gobierna o alimenta al cilindro, a los actuadores, en definitiva. Y por lo tanto, pues como elijamos una válvula mal y no sea capaz de permitir el paso de suficiente aire, pues el sistema no irá lo rápido que necesitamos o con la fuerza que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces es un aspecto importante. Aquí he puesto 2 documentos. Uno, el primero de ellos, que dice elección de válvulas neumáticas, y otro que desarrolla, ahora llegaremos a eso, que es el factor CV. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros en una instalación queremos elegir una válvula, pues depende de muchas cosas.
¿vale? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, del tipo de fluido. Nos impone, el aire pues tiene que estar filtrado o no tiene que estar filtrado. Pues según la calidad de ese aire, vamos a poder usar unas válvulas u otras. Hay válvulas que te dicen, oye, cuidado, aquí el aire no puede estar lubricado. Pues ya sabemos que no podemos poner lubricante. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los materiales de retención, los retenes y estas cosas, pues a lo mejor se descomponen con el aceite. Hay otras que sí. De las condiciones de temperatura, obviamente, ¿vale? Al igual que el tubo, decíamos, es que el tubo, dependiendo de la temperatura, pues nos sirve uno o nos sirve otro. Pues en las válvulas ocurre también lo mismo. De la presión de funcionamiento. Aquí no hay mucha oscilación porque siempre nos estamos moviendo en los mismos márgenes, ¿de acuerdo? Pero aún así sí que es importante porque a veces se produce lo que llaman, por ejemplo, golpe de ariete, ¿no? Imagínate que sobre una plataforma elevadora, pues de repente das un golpe muy fuerte sobre ella, pues porque cae el cemento, pues al final eso produce una elevación brusca de la presión en la instalación, ¿no? Pues bueno, según de qué se trate, pues podríamos dañar alguna junta de una válvula. O sea, presión de funcionamiento. Y luego, algo importantísimo, que casi es, sí, lo otro es importante, pero esto es fundamental, es la presión nominal. ¿A qué presión tiene que funcionar? Perdón, el caudal nominal. Es decir, ¿cuánto aire tiene que pasar? Porque si yo te digo, nuestra instalación solamente necesita 1 litro por segundo, pues la válvula, con que deje pasar 1 litro por segundo, ya está. Ahora, si te digo, no, es que esta instalación necesita 100 litros por segundo, una barbaridad. Y pues necesito una válvula muy grande. ¿Por qué? Porque si la válvula no es lo suficientemente grande, ¿vale? El aire no cabe. Entonces, ¿qué pasa cuando el aire no cabe? Que se produce una pérdida de presión. Va pasando poco a poco. Esto es lo que veíamos en la práctica que yo dibujaba en la guitarra, en la pizarra, ¿no? Esa llave que si es estrechita pasaba, yo hablaba entonces de molécula a molécula, ¿no? Llevando un poquito al extremo. Pues ocurriría un poquito esto, ¿no? Necesitamos que la válvula deje pasar el suficiente aire. ¿Esto qué significa? ¿Que puedo poner una válvula todo lo grande que quiera? Hombre, no. Yo para mi casa pues pongo una puerta que mida, pues no lo sé, 2 metros de alta por 60, 70 de anchura. No meto una puerta de 5 metros de altura y 20 de anchura. O sea, no necesitamos sobredimensionar. Primero porque es más caro. Segundo porque tampoco tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de caudal nominal, lo que estamos viendo, ¿qué es? O sea, lo que estamos diciendo es que una válvula está diseñada para dejar pasar una cantidad de aire y el caudal lo medíamos en litros por minuto o litros por segundo, ¿vale? Típicamente veréis litros por minuto. Y en los catálogos vamos a encontrar cosas como esta, ¿vale? Donde nos dicen varias válvulas. He omitido la parte de arriba diciendo qué serie es y modelo y demás, pero bueno, nos van diciendo para distintas válvulas cuál es el caudal de la válvula. 700 litros por minuto. ¿De acuerdo? 600, 750, distintos tipos de válvula, ¿vale? Aquí es que, ¿por qué dice lo de caudal de la válvula en placa base individual, en interconexión neumática? Porque en realidad esta tablita de arriba está extraída de un catálogo de bloques de válvulas. Pero vamos a quedarnos con que el catálogo, al final, de una u otra forma, nos tiene que dar el caudal. Está mucho más claro en este otro catálogo de aquí, en el cual nos pone el fabricante, esto es un trocito de festo, en el cual nos dice para distintos modelos de válvula con distintos diámetros, ¿de acuerdo? Pues nos dice cuánto caudal, ¿vale? Fíjate cómo una de 18 milímetros deja pasar, pues bueno, unos 700 litros por minuto, más o menos, ¿de acuerdo? Una de 26, puesto que es mucho más diámetro, va a dejar pasar muchos más. Y aquí veréis pues distintos catálogos, cada fabricante lo da de una forma, cada modelo, aquí hay otro donde los modelos MH2, MH3 y MH4, pues nos dicen, pues mira, el MH2, podemos leer todo, nos dice pues la temperatura, mira, aquí nos dice, por ejemplo, fluido, aire comprimido filtrado con o sin lubricación, es decir, funciona bien, con lubricación o sin lubricación, genial. Además nos dice que funciona también con vacío. Esto es importante porque hay válvulas retenes, ¿vale? Que si yo les voy a decir eso, les soplo por un lado, si les meto presión por un lado, sellan bien. Pero como les meta la presión por el otro lado, es decir, como haga vacío, entonces no sellan. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Nos dice también el rango de temperatura. Está, ¿vale? Desde -5 hasta 60. La protección y lo que nos interesa ahora mismo, que es el caudal nominal.
100 litros por minuto, 200 o 400. Entonces, si a mí yo calculo mi instalación y me dice el cálculo, necesitas 200 litros por minuto, ¿cuál elegimos? ¿Quién dice? ¿Alguien se atreve a elegir una de las tres? MH3. MH3, vale. Y si por lo que sea hay cualquier cambio en el circuito, cualquier necesidad de un poquito más, no va muy justa, estás al límite. Esto es lo máximo. El nominal está pensado para 200 litros, ¿no? Pero chico, salvo que sea una aplicación muy concreta, yo no aconsejo quedarse justo, ¿vale? Yo no aconsejo, aconsejo pues poner un margen de seguridad. Dices, ¿y cuánto es ese margen? Ya lo hablábamos ¿os acordáis cuando decíamos, ¿y cuál pongo? Pues hay que dejar un margen dependiendo. Mira, es que esto pensamos que el año que viene pues podríamos poner un cilindro más grande. Bueno, entonces ya en vez de esta de 200, automáticamente yo me voy a la de 400. O, bueno, es que no estoy muy seguro de que el consumo vaya a ser exactamente 200, porque he supuesto esto. No interesa quedarse en el valor justo. Ahora, lo que tampoco interesa es irse a un valor de una forma incontrolada. ¿De acuerdo? Aquí nos dice también algo importante. Fijaos que nos dice el tiempo de respuesta. ¿Vale? Nos dice que esta tarda en activarse 8 milisegundos y en desactivarse, en cerrarse, ¿vale? 4,5 milisegundos. Bueno, es una válvula, puede parecer muy rápida, pues no es tan rápida. 10 milisegundos no es tan rápido, ¿vale? Fijaos que aquí estamos ya cerca de los 10 milisegundos, estamos en 9 milisegundos. 10 milisegundos son 10 veces por... 10 milisegundos son 100 veces por segundo. Hombre, para nosotros es mucho, pero hay procesos que necesitan moverse muy rápido. De hecho, vemos cómo hay sistemas en los cuales los cilindros y todo se mueven a una velocidad brutal. Vemos estos sistemas, por ejemplo, yo qué sé, de etiquetado, ¿vale? Que vemos que va De hecho, para poder ver cómo van las cosas se utilizan luces estroboscópicas, ¿no? O sea, la frecuencia es mucho mayor, es muy mayor, muy superior a esto. Entonces, factores. 1, caudal que necesitamos. 2, temperatura de trabajo. 3, la velocidad digamos, de conmutación a la cual conmuta. Factores también, pues por ejemplo, aquí habla de la presión. Bien, está entre menos 0,9 y 8 bares. Ah, vale, muy bien. Cuidado, porque si nuestra instalación, por lo que sea, el compresor nuestro está dando 8 bares de presión, yo no pondría esta tan ajustada. ¿De acuerdo? Bueno, primera forma, caudal nominal, ¿vale? Que normalmente los catálogos lo vienen a dar de estas maneras. Te dicen, esta válvula está pensada para 1.350 litros por minuto. Genial. Pues calculo mi cilindro, mi motor, lo que sea, qué caudal necesito y en función de eso puedo elegir la más adecuada. ¿De acuerdo? Pero también hay otra forma, esto es Festo. Festo lo suele dar de esta manera. Festo es un fabricante. Pero también hay otro concepto que si lo leéis por ahí, bueno, ahora veréis la fórmula, ¿vale? Ya adelanto que no os asustéis, pero es el factor CV. Hay veces que de las válvulas lo que se da es el factor CV. ¿Y qué es el factor CV? Pues el factor CV es una constante CV que, bueno, es esta fórmula, obedece a esta fórmula, que el caudal es igual al factor CV por la raíz cuadrada de la diferencia de presión entre la entrada y la salida, dividido entre G, donde G es, digamos, la gravedad específica, bueno, digamos una cosa que está relacionada con la densidad del fluido y demás. Cómo de viscoso es el fluido. ¿De acuerdo? Al final lo que nos está diciendo que el caudal que deja pasar una válvula es igual a ese factor CV multiplicado por la raíz cuadrada de la caída de presión. ¿Y esto cómo lo interpretamos? Porque dicho así, yo todavía no estoy entendiendo lo que significa. ¿De acuerdo? Bien. Cuando por una válvula pasa poco caudal, digamos que la presión a la entrada es igual a la presión a la salida, no hay caída de presión. Ahora, si le exijo mucho caudal, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo de rugoso sea el interior de la válvula, cómo de complicado e intrincado sea el recorrido que tiene que hacer el aire, según el diseño interno de la válvula, pues como le pida mucho caudal, se va a producir una pérdida de presión. Es decir, la presión a la entrada pueden ser 6 bares y a la salida puedes tener pues 5,5. ¿De acuerdo? Pues el factor CV lo que te dice es, mira, cuanto más
alto sea CV, ¿vale? Más caudal le puedes exigir a la válvula sin que meta muchas pérdidas. Y al revés, cuanto más pequeño sea el factor CV, menos caudal le puedes pedir a la válvula, sin que introduzca pérdidas. ¿Vale? Es decir, el factor CV nos interesa que sea grande para que la válvula admita mucho caudal de aire y pequeño para que admita poco caudal de aire. El concepto es muy fácil. Si yo elijo una válvula con un CV demasiado pequeño, pues la lío porque resulta que me va a introducir mucha pérdida de presión. Yo a la entrada de la válvula tenía 6 bares, qué genial, pero resulta que al cilindro, como tiene un factor CV muy pequeño esa válvula, al cilindro le va a llegar menos presión y por lo tanto va a hacer menos fuerza. Y por lo tanto a lo mejor no es capaz de mover aquello que necesitaba mover. Ese es el concepto de factor CV. ¿Tenéis que saber la fórmula? Respuesta, no. No, pero sabed que viene de aquí, ¿vale? Que lo que nos interesa es este concepto, ¿vale? Un CV alto, válvula con gran capacidad de paso. Es decir, deja pasar mucho aire y produce poca presión, poca pérdida de presión. Entonces, típicamente hay una cifra, que lo he puesto aquí, es que típicamente se suele decir, atención con esto, porque el factor CV se dice que es 1 cuando lo que admite es un caudal de 1000 litros por minuto, sin meter muchas pérdidas. ¿De acuerdo? O sea, un factor CV igual a 1, una válvula que te digan, esta válvula tiene un factor CV 1. Significa 1, 1000 litros. Pues admite 1000 litros por minuto sin meter muchas pérdidas. De la misma forma, si yo te digo, tiene un factor CV 0,5, pues 0,5 es la mitad. Pues admite unos 500 litros sin meter muchas pérdidas. ¿De acuerdo? Y uno dice, sí, pero ¿cuántas pérdidas exactamente? No tengo ni idea. ¿Vale? Pocas pérdidas. Pocas pérdidas significa que a lo mejor te está metiendo 0,1, 0,3, 0,15, 0... ¿De acuerdo? Una cifra contenida, pequeñita. Una cantidad pequeñita de pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, acordaos de esto. Un factor CV1 equivale a 1000 litros por minuto. Y así, como una regla de 3, podríamos, por ejemplo, un factor CV 0,3, pues el caudal es aproximadamente pues, unos 300 litros por minuto. Entonces aparecen otros, que creo que sí, aquí lo he puesto. El catálogo de SMC. Bueno, estos catálogos yo los he puesto aquí en la plataforma. ¿De acuerdo? Son, no sé dónde están. Aquí, ¿vale? Aquí he puesto, por ejemplo, el de SMC, el de válvulas Festo, otro de válvulas Festo, ¿de acuerdo? Para que podáis echarles un vistazo y pelearos con ellos. SMC habla de factor CV, de hecho esto viene de ese. Aquí tenemos típico caso en un catálogo de una tabla de selección. ¿Vale? Aquí nos dicen, por ejemplo, oye, mira, ¿qué válvula elijo? Pues depende. Depende primero de qué, del diámetro que necesites. ¿De acuerdo? Segundo, de qué factor CV quieras. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Cuánto caudal? Tenemos, fíjate, ¿qué caudal estamos hablando? Tenemos un factor de CV de 0,07. ¿Aquí cuánto caudal estaría permitiendo pasar? Pues mira, 0,07 por 1000, ¿de acuerdo? Pues unos 70 litros por minuto. Si nuestro cilindro necesita más de 70 litros por minuto, estas válvulas de la serie, ¿de acuerdo? No te sirven. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta de aquí, fijaos que esta de aquí, habría que ver, pero un factor de CV de 4,4 puedes estimar aproximadamente que te va a admitir incluso hasta 4.400 litros por, según modelos, ¿eh? Hay distintos modelos. Dentro de la serie VS tienes modelos con un factor CV de 1,4, la más pequeña, hasta 4,4 la más grande. Entonces, dependiendo de qué, dependiendo de cuánto caudal, obviamente tú lo que vas a tener es más diámetro o menos diámetro de lo que serían las conexiones. Necesitaría una métrica, por ejemplo, 16. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo dentro de la tabla. Entonces yo te digo, oye, si queremos mover, yo qué sé, para un tubo de 40, ¿cuál puedes utilizar? O, por ejemplo, para un tubo de, yo qué sé, tenemos tubo de 80, una conexión de 80. ¿Cuáles puedo usar? Pues puedo usar estas 4 series. Digo, sí, pero resulta que yo necesito un caudal de por lo menos 2.300 litros por minuto. Pues 2.300, este se queda pequeño porque llega a 1.600. Este se queda pequeño porque llega a 2.000. Este pequeño porque se va a 2.200. Pues este nos llega a 3.000. Bueno, necesitábamos 2.300. Pues 2.300, coger el de 3.000 está bien.
Coger el de 4400, pues ya me parece sobredimensionar. Luego yo diría, voy a elegir una serie VF. Vamos a buscar el catálogo por curiosidad, por echar un vistazo. ¿Veis? Mirad, es la misma tabla que aparece aquí. ¿De acuerdo? Hay más. O sea, yo he puesto un trocito solamente. Aquí hay sellados elásticos, sellado metálico, o sea, hay distintos tipos. ¿Vale? Fijaos que aquí ya estamos hablando de factores CV mucho más grandes. O sea, válvulas mucho más grandes. Estamos hablando de 9.000 litros por minuto. O sea, estos son grandes cilindros. Y aquí, pues, cifras, pues, de acuerdo. Bueno, aquí pone eso y aquí vemos, pues, navegando por aquí veríamos algunas cosas. Mirad, esto es parecido, por curiosidad, a lo que vimos en las prácticas. ¿Os acordáis aquel bloque de válvulas? Y aquí tenemos la parte de control. Sí. ¿Vale? Esto es de otro fabricante, no tiene nada que ver, pero fijaos como aquí sí que nos está hablando estos bloques de válvulas, pues bueno, de qué características tienen, número de entradas, número de salidas y qué buses, qué tipos de comunicación soporta. ¿Vale? CAN, DeviceNet, Profibus, etcétera, etcétera. Bueno, esto es simplemente curiosidad. Pero aquí tenemos, por ejemplo, en este 4 modelos y aquí nos lo está diciendo en caudal. Pues este modelo admite 289 litros por minuto. No le pidas más. Sin embargo, los más grandes, 1.600. Y aquí nos dice que puede meter hasta 32 bombas. Pues bueno, genial. En este, por ejemplo, no está dando el factor CV. Nos lo da directamente con caudal nominal. Pues nada, elegiríamos de esa manera. El catálogo, por ejemplo, de Festo, esto, vale. Pues es distinto. Válvulas Festo, a ver este de aquí o el otro. Este está curioso, pero bueno. Festo es muy vistoso. ¿Vale? De hecho, pone muchas fotos que son muy interesantes porque ves cosas, aplicaciones interesantes, ¿no? Y te das cuenta de materiales que utilizan, como hacen aquí, fijaros los manguitos, cómo los hacen. Pero bueno, al margen de estas cosas, ya digo que podéis ver, yo os aconsejo que les echéis un vistazo y los veáis. Bueno, pues tenemos también nuestros bloques de válvulas. Pues lo mismo, nos dan las especificaciones, vías, aquí dice margen de presión de funcionamiento, miradlo, margen de temperatura, margen de funcionamiento. Caudal, lo he visto por ahí, no he prestado 400 litros, hasta 1.000 litros, pues bueno. Entonces, ya con esto, ¿vale? Recapitulando un poquito, nos vemos que, recordad, que teníamos, porque si introduzco yo, bueno, no, vamos a ver un poquito los planteamientos, los enunciados que hay, ¿de acuerdo? Pero con esto, ahora mismo decimos, cuando queremos elegir una válvula, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nos lo dice aquí en el documento. Nos dice, bueno, tienes que tener en cuenta que, pues, todos estos factores. ¿Hay algún requisito del tipo de fluido? ¿Cuál es la temperatura? La presión de funcionamiento. Luego, caudal. ¿Cabe la cantidad de aire que necesitamos o no? Bueno, pues, según el catálogo, nos va a dar la información con caudal nominal, genial, o a lo mejor nos lo da con el factor CV, pues también. Que hemos aprendido también cómo el factor CV lo sabemos convertir a litros por minuto, que no es más que multiplicarlo por 1.000. Con lo cual, ya estamos en condiciones de coger un catálogo y elegir una válvula. Y aquí he puesto como ejemplos algunos catálogos. Tenéis los catálogos ahí, pero vamos, he puesto alguna cosa. Por ejemplo, aquí he puesto una recopilación a título de ejemplo, donde están los parámetros más importantes que hemos hablado. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí he puesto 4 series. Bueno, aquí en realidad hay 3. ¿De acuerdo? De distintas marcas, de Festo y de SMC, y aquí he puesto el factor CV, aquí es que esto se me ha separado, pero bueno. El factor CV, pues bueno, la serie MHJ, pues varía dependiendo de modelos entre los 0,05, es decir, 50 litros por minuto, y los 150 litros por minuto. Y además son muy rápidas, ¿vale? Que tardan menos de 1 milisegundo en conmutar. Esto es muy importante. Esta otra serie, ven, aproximadamente 2 milisegundos. Vale, un caudal así moderado, porque son 740. Este es el factor CV, son unos 740, ¿vale? Habría que ir al catálogo y buscar, por curiosidad, ¿y qué pérdidas produce a ese valor? Bueno, veremos que son muy poquitas. Por eso ni siquiera se suele poner. ¿De acuerdo? Porque el factor CV precisamente está calculado para decir, a este valor las pérdidas son despreciables. Estas series,
pues varían de 0,2 a 2,2, es decir, estas, fijaos que ya son más lentas, hasta 10 milisegundos, ¿de acuerdo? Obviamente las válvulas más grandes, ¿de acuerdo? Que son, fijaos como estamos subiendo de caudal, a medida que subimos de caudal, de factor CV, estamos subiendo en tamaño de la válvula. Con lo cual, si es más grande, lo lógico es que tarde más tiempo en conmutar, en abrir y cerrar. ¿De acuerdo? Por eso vamos viendo como los tiempos de conmutación, ¿vale?, van aumentando. Pero bueno, según las necesidades. Entonces, 10 milisegundos es mucho o es poco. Pues fijaos que 50 veces por segundo, o sea, 50 hercios, son 20 milisegundos. O sea, con una aplicación de este tipo, tú no serías capaz de ir... Y esto es el tiempo que le cuesta cerrar. Abrir otros 20 milisegundos. Con esto podrías abrir y cerrar con máximo 50 veces por segundo. Cuidado, simplemente abrir y cerrar, no permanecer. No llega a estabilizarse la presión. Es decir, tú con esto no puedes moverte 50 veces por segundo. Y 50 veces por segundo, aunque parezca mucho, no es tanto. No es tanto. Mirada en un coche, por ejemplo, ¿con qué frecuencia se mueven las válvulas del coche? Pues 1.500, pon que vaya a, yo qué sé, 5.000 revoluciones. No, 6.000. Voy a poner lo vamos a revolucionar bien, que gaste. ¿Vale? Si lo tienes a 6.000 revoluciones por minuto, ¿vale? Significa que da 6.000 vueltas por minuto, es decir, 100 vueltas por segundo. En ese motor, ¿vale?, sus válvulas, que no tienen nada que ver con nuestras válvulas, pero bueno, son cosas que se mueven para abrir y cerrar, ¿vale? Se están moviendo 100 veces por segundo, ¿eh? Bueno, cada motor, bueno, vale, ¿de acuerdo? Comprimen y en realidad, pues bueno, motor de 2 tiempos, 4 tiempos, no voy a entrar ya en ese detalle. Pero vamos, estamos hablando de este orden de magnitud. Luego, 10 milisegundos de conmutación, según para qué cosas, no te vale. Insisto en lo que decía antes, hay procesos en los cuales se ve que pasan las botellas a una velocidad que da miedo y hay cilindros que los están estampando en todas ellas la fecha de caducidad. Fijaos a qué velocidad necesitas que eso se mueva, ¿no? ¿Vale? Bueno, me estoy enrollando. Simplemente lo que decía en este documento, pues bueno, aquí pone algunos ejemplos de catálogos que son los que luego aparecen. Yo os aconsejo que le echéis un vistazo a ese documento, ¿de acuerdo? Y luego, aquí lo que he puesto, pues son estos 4 test. 4 test que lo que busco con ellos, ya digo, es que os zambulláis en los catálogos. ¿De acuerdo? Os va a obligar a coger el catálogo, tenerlo delante y empezar. Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Esto de aquí, ¿qué es? Pues nos pone, es un test de 8 preguntas. Dice, vale, ¿qué parámetro indica la capacidad de paso de aire en una válvula neumática? Creo que después de lo que hemos dicho, yo no la voy a responder, ¿vale? Y además creo que os va a poner la respuesta correcta, porque no le he cambiado eso, ya se lo cambiaré, pero bueno. Pues obviamente, dice, está claro, es el factor CV, es el que nos dice la capacidad de paso del aire. ¿Vale? ¿Qué ocurre si el CV es muy bajo? ¿Cuál es el consumo? ¿Veis? Esto es un repaso. Este en concreto lo he puesto así para repaso de lo anterior. Oye, y este cilindro, cuando tiene 100 milímetros de diámetro y 600 de carrera y la presión es 10 bares, ¿cuál es su consumo? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir calcular, ¿vale? Elegir la válvula necesaria para moverlo. Necesitamos calcular su consumo. En este caso, este modelo, ¿qué modelo de válvula tiene tiempos? Esto es perogrullo. ¿De acuerdo? En todos estos catálogos, por ejemplo, este y este de aquí, ¿cuáles podemos usar que tengan un tiempo de conmutación inferior a 1 milisegundo? ¿De acuerdo? Pues bueno, no lo respondo. O aquí nos hace varias preguntas. ¿De acuerdo? Esto ya está claro, estos son modelos en este caso, de SMC. Otros fabricantes los llaman de otra forma, obviamente, ¿no? ¿Vale? Bueno, os dais cuenta que es, o qué aspecto no afecta. Bueno, no lo voy a responder. No voy a responder, voy a terminar el intento y se acabó. ¿Vale? Son así los 4. Hay uno un poquito más largo, bueno, un poquito más largo. Lo podéis repetir lo que queráis. Lo que sí que se os va a quedar es con el valor medio. ¿Vale? Hay otro test. Si paso al siguiente. Ah, no, ya estaba en el 2. Estoy en el 2 ahora. Vale, pues aquí nos dice, cuidado que este cambia un poquito, ¿de acuerdo? Y nos dice que queremos seleccionar una válvula que accione un cilindro con unas características. Esto, obviamente, nos da aquí alguna pista, pero vamos a tener que calcular el consumo del cilindro. Nos pone todo esto y nos dice vale. Espera, ¿dónde está aquí el test?
Ah, no he agregado preguntas, me he equivocado. Pues me falta añadirlas al 2. Las voy a añadir y así ya están. Vale, pues ya tenemos las preguntas. Ahora sí que nos dejará previsualizarlo. Vamos a verlo. Espera el 1, el 2. Ya podemos abrirlo y entonces nos hace preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el caudal de la válvula? Bla, bla, bla. Pues nos toca irnos a la otra, al otro enunciado que yo aconsejo que uno, pues, oye, esto, fijaos esto, lo sabréis hacer, pero mirad, botón derecho, abrir en otra pestaña y que me abra la imagen. ¿Veis? Así, esto ya lo tengo aquí. Me lo separo, yo lo hago esto, arrastro, ¿vale? Y me lo separo y lo pongo aquí delante. Bueno, aquí se me está mezclando. Yo no quiero hacerlo así. Espera, ahora, ¿vale? Ya lo tengo separado, con lo cual ya puedo hacer a la vez las dos cosas. Puedo ir viendo el gráfico y puedo al mismo tiempo ir resolviendo el test. ¿De acuerdo? Entonces ya dice, considera la previsualización anterior. Vale. ¿Qué caudal nominal tiene la válvula 52A2? De tamaño 18. Pues ahora la buscamos. ¿Qué modelo tiene mayor caudal? Pues elegimos. Son todo, ya digo, ¿qué caudal da esta válvula? Pues lo tenemos ahí. En realidad son consultas directas, es fácil. Nadie le sorprende. Oye, pero esto es tan tonto. Sí, es tan tonto. O sea, porque al final un catálogo no hay que buscar gran cosa. ¿Mm? Siguiente. Ah, bueno, nos pone aquí el enunciado, lo mismo. Nos da una pista importante, yo ya lo he didicho, pero aquí recuerda lo de 1000 litros por minuto, lo he puesto aquí para que nadie es eso. Nos da unas válvulas con unas características, nos está diciendo el modelo y nos está diciendo el factor de CV y el tiempo de conmutación, ¿vale? Entonces, pues podemos a partir de aquí contestar. Y el último, este es un pelín, bueno, no, un pelín no, este es un poquito más lioso. Porque dice, ¿cuál admite desde 6 milímetros hasta 140? Uf, tiene que uno venirse aquí, ¿de acuerdo? La cuestión de estos test, de estos 4 test, es, porque conceptos no hay más. Es saber elegir por caudal, ¿vale? A partir del CV o del nominal y saber aplicar los catálogos. Y es un poco que cojáis un poco de soltura en ello. ¿De acuerdo? Esta es la idea. ¿Qué Las nos preguntas de ST no están agregadas, ¿no? debería? También lo mismo. Bueno, esto es una de estas cosas que haces el test y como trabajaba en dos preguntas, añadiendo lo que preguntas, como trabajaba en varias preguntas a la vez y demás, pues te interrumpen, te despistas y se te olvida hacer simplemente esto. Vale, ya está. Ahora sí que están. Ya digo que para no liaros demasiado, yo os aconsejo que hagáis eso de duplicar las ventanas y entonces trabajáis con las dos. Entonces podéis estar consultando al mismo tiempo una cosa y la otra. ¿De acuerdo? Ya está. O sea, ¿qué nos falta? Lo único que nos va a faltar ahora es ya hacer ejercicios ya de aplicación de todo esto. Hemos calculado, ya lo decía al principio, hemos calculado la presión de los neumáticos, la caudal que consumen los distintos elementos. Hemos ajustado ese caudal dependiendo de la presión, porque cuando el fabricante nos dice que la presión nos da un valor de consumo de caudal a 5 bar y nosotros lo vamos a usar a 6, pues necesitamos meterle menos aire y hacemos una corrección. ¿Vale? Y lo que haré, que a lo mejor os lo abro ya, sí, yo creo que lo abriré ya, ¿vale? Me falta simplemente repasarlo porque lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Pero es un enunciado donde nos dice, pues bueno, una instalación para que vayamos calculando. Por ejemplo, ¿cuál es el consumo del cilindro? ¿Vale? ¿Qué presión mínima debe alcanzar en el cilindro para que haga la fuerza necesaria? ¿Qué caudal nominal consume una llave de impacto? Nos va diciendo los elementos de la instalación, nos va guiando para que vayamos paso a paso calculando la instalación completa. Ya va pasando y dice, oye, ¿y cuál es el caudal total que consume la instalación? Y la longitud equivalente de las 5 T's y los 4 codos, patapam. ¿Y qué pérdida introduce? ¿Os dais cuenta cómo es simplemente haciendo cálculos sencillos, uno detrás de otro? Pim, pim, pim. Y al final dicen, por lo tanto, ¿qué presión es necesaria en la salida del compresor? ¿Vale? Pues es un ejercicio que son 12 pasos, es un test con sus gráficas y demás, ¿de acuerdo? Pero que al final lo que te está permitiendo es calcular una instalación completa, ¿de acuerdo?
Yo eso entre mañana, a ver si mañana os lo subo, para que lo tengáis abierto y lo hagáis. Porque con esto terminamos ya lo que es el cálculo de la instalación. Tenemos el principio que hicimos de hablar de que las instalaciones, la pendiente, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Hicimos lo que era el cálculo de consumos, pérdida en tuberías y elección de válvulas, ¿de acuerdo? Y esta última parte, que lo que vamos a hacer, que es lo que dedicaremos la tutoría de la semana que viene, ¿de acuerdo? Es hacer un ejercicio de estos, de coger una instalación y calcularla. Y ya voy adelantando un poquito y decir, vale, ¿y el examen en qué va a consistir? Pues será hacer un ejercicio como que veremos la semana que viene, que no es más que aplicación de todo esto, ¿vale? Yo os daré unas tablas, las 4 tablas típicas que usamos, las 2 gráficas de pérdidas y de caudal del cilindro, y habrá que simplemente pues calcular una instalación. O sea que no va a ser difícil, esta parte no va a ser difícil. ¿Dudas, preguntas? No, en principio no. Yo creo que es bastante... Es que sorprende, porque esta parte es sencilla. Bueno, yo la veo sencilla, no lo sé. Es un poquito a veces, no sé si laboriosa, pero con que tengáis claras 4 o 5 ideas, es fácil moverse en este mundo. En este mundo me refiero de dimensionarlo. Nada, ¿ninguna pregunta? Se ha cortado. No, no se ha cortado. No, En claro. principio no. No hay pregunta. ¿Cómo lleváis las otras tareas? ¿Cómo las lleváis? Bien, de momento ¿Sí? bien. No hay muchas, en realidad es que no hay muchas. Con lo cual, bueno, es que claro, son 4 semanas. Entonces, pues eso. Yo ya digo, haced estas tareas. Yo abriré, porque sí que quiero poner que tengáis 3 o 4 ejercicios de esos que decía yo de la semana que viene. ¿Vale? 3 o 4 para que podáis practicarlo, pero bueno, no tiene mayor complicación. No os lo pongo porque me falta darle el formato. ¿De acuerdo? Pero bueno, os obliga a moveros en catálogos, calcular la instalación y entenderlo y hacerlo. ¿De acuerdo? Pues no Muy sé. bien. Ok. ¿Ninguna duda más? Nada. No, de momento no. Pues nada, pues muchas gracias. Oye, mira, hoy acabamos antes de la hora. Sí. Sí, sí. ¿Ninguna duda? No me preguntadme algo, yo qué sé. Bueno, estoy bromeando. En fin, pues nada, vuestra disposición, señores. Muchísimas gracias. Vale. Hasta la Ok, próxima Fernando, buenas semana. tardes. Chao. Hasta luego. Hasta luego.